Hola, soy Rafael Escalera y te doy la bienvenida al segundo capítulo de Escuela de Héroes, un podcast donde vamos a hablar de educación, vamos a hablar de desarrollo personal y vamos a conocer a muchísimos héroes de la vida real para que nos cuenten cómo se transformaron a sí mismos en la persona que son hoy. En el capítulo de hoy vamos a hablar del currículum del siglo XXI, es decir, de la marca personal. Y para eso te traigo un verdadero experto en el tema, Fabián González, que nos va a explicar por qué tú, yo y cualquier persona en el siglo XXI tiene que aprender a venderse como profesional. Estamos aquí con Fabián González, que es experto en marca personal y además es experto en emprendimiento. Él es conferenciante, es formador, es escritor. Y bueno, a pesar de este super currículum que tiene Fabián, quizás algunos de vosotros no le conocéis, así que me gustaría empezar diciéndote que te presentes, Fabián, que nos cuentes quién eres tú y cuál es tu historia. Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias Rafa por invitarme a esta entrevista. Y nada, básicamente contar que llevo desde el año 2010, tomé la decisión de echarme por mi cuenta. Tuve un trabajo en el que no me sentía realmente realizado y esa decisión pues llevó a tener que cambiar mi entorno, literalmente mudándome a otro país. Yo soy de Colombia, estuve viviendo en Londres y en esta experiencia que tuve ahí de 4 años, pues casi que tuve que hacer un recableado mental de aquello a lo que me quería dedicar y entre esas múltiples opciones que tenía, basado en mi trabajo o la experiencia que tenía, pues una de las cosas que quería era simplemente convertirme en un profesor, ser un profesor, enseñar cosas, y independientemente del tema, pero era como yo quiero enseñar, y eso terminó redundando en la idea de trabajar, el primer tema que trabajaba, que era la marca personal, del que escribí mi primer libro, Tu marca profesional, en el año 2012. Y a partir de allí, pues digamos que se ha creado una carrera, un proyecto, un negocio que terminé, digamos, por traer, digamos, a Madrid, que es donde vivo ahora, desde el año 2014. Y bueno, tuve la oportunidad ahí de compartir con un grande del desarrollo personal que es Sergio Fernández, trabajando en el proyecto Instituto Pensamiento Positivo, con másteres de emprendedores, desarrollo personal, siendo profesor, que era lo que realmente quería, y paralelamente a eso, pues construyendo mi proyecto, mi negocio, con un nuevo libro, con una escuela para emprendedores y expertos que tenemos a nivel online. Y bueno, a día de hoy, pues un proyecto sólido, un posicionamiento, digamos, de mi marca personal y llegando a más personas cada día, no solamente aquí en España, sino también, digamos, de donde soy, en Latinoamérica. Ajá. ¿Y cómo se hace ese recableado mental? Porque cómo se Ya. pasa uno de tener un trabajo, bueno, o de, digamos, hacer un poco la carrera oficial, digamos, llego aquí, consigo un trabajo fijo, que es lo que todo padre quiere para su hijo, Sí, consigo señor. el trabajo fijo, bien pagado, tal, y dice, no, pues ahora voy a cambiar mi vida completamente, voy a meterme en otro término que no tiene nada que ver. ¿Cómo se hace eso? Yo creo, mira, yo creo que en mi caso lo que me hizo replantearme el tema es que yo terminé aburriéndome del trabajo que estaba haciendo, aburriéndome literal. O sea, yo llevaba 5 años de experiencia en ese trabajo, y logré buenas posiciones, llegar a ser casi el jefe de la oficina. Éramos un grupo de 15 personas. Y cuando llegué al punto en donde sentía que tenía que estar, o lo que aspiraba desde que empecé a entrar en ese trabajo, hay una metáfora que yo siempre uso, que es la de Stephen Covey, cuando dice que cuando llegas al último peldaño de la escalera y te das cuenta que estás apoyado en la pared equivocada, pues es un momento de frustración. Y a mí me pasó eso. Era como una escalada de subir, subir. Cuando llegas ahí dices, ya, esto era todo. Esto era realmente lo que yo aspiraba. No me había dado cuenta de eso antes porque no había subido hasta donde tenía que subir. Entonces eso me hizo reinventarme, me hizo pensar en qué hacer de mi vida, un momento igual de crisis porque me especialicé tanto en mi trabajo que de lo único que me salía trabajo era de lo mismo en otra empresa. Ajá. Eso pues me acercaba como la posibilidad de expandirme. Yo trabajaba en una empresa de logística internacional de Ajá. carga, trámites aduaneros, y eso pues digamos que desde el punto de vista laboral te ponía como en una condición de profesional incluso bien vista, es decir, como que la gente que nos dedicábamos al comercio internacional teníamos como una buena reputación en ese sentido de que qué guay, cómo mola tu trabajo, pero lo cierto es que era un trabajo muy cotidiano, era un trabajo donde yo no estaba poniendo, digamos, en valor las habilidades que yo sentía que tenía, que de hecho en ese momento no sabía cuáles eran, ¿vale? Simplemente yo Ajá. sabía que eso no era. Entonces, ese cruce de decir, yo no sé qué es, un día que tuve la oportunidad en esta misma empresa, y esto todo lo cuento simplemente como para que la gente que nos escucha o que nos vea sepa que el sitio de trabajo donde estamos ahora, o esa situación en la que estamos viviendo, que no es tan cómoda, que no es tan agradable, se puede convertir en una plataforma de lanzamiento para poder reinventarnos. Y para mí esa era la forma de verlo. Entonces, ¿cómo lo encontré?
un día mi jefe me hicieron un ascenso en la empresa y quería que yo me ganara como el liderazgo de mi grupo porque eran personas que eran, digamos, mayores que yo en edad. Entonces yo necesitaba ganarme esa credibilidad. Entonces a él le pareció buena idea el que pudiéramos llevar a un entrenador, a una persona que pudiera hacernos un taller de trabajo en equipo Ajá. y yo liderara todo este montaje para que la gente pues me viera a mí como su líder, ¿vale? Sí. Y el tema es que no pude conseguir a nadie realmente que se adaptara, a alguien que llegara a la ciudad donde estábamos, porque era una ciudad pequeña. Y al final, faltando una semana, mi jefe me sugirió, me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Me dice, ¿por qué no haces tú esta presentación? Y claro, para mí era como, no, yo no sé, yo no... Claro, Eso además sí, nervios así, ¿no? claro, yo ¿cuándo? ¿Por qué? Y entonces él pensaba, decía, oye, si lo haces tú, de hecho, tu credibilidad incluso aumentará porque la gente te verá a ti como un verdadero líder. Ajá. Entonces yo me le medí al reto, entonces ahí como, ¿qué hice? Pues a veces hay que medirse a los retos, aunque uno no se sienta lo suficientemente capaz. Uh-huh. Yo acababa de leerme un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque soy muy, muy seguidor de Stephen Covey. Sí. Y básicamente mi taller fue de eso, de los 7 hábitos. Bueno, tú no te imaginas, Rafa, cuando yo terminé esa conferencia, o sea, yo sentía que mientras iba dando la charla, como que me iba transformando por dentro. Ajá. Era como un fuego, era como una sensación de decir, esto era lo que yo quería. ¿Sí? Yo no sabía cómo llamarle a eso. Para mí, en mi mente era como que a mí lo que me gusta es ser profesor, ¿vale? Sí. Estamos hablando del año 2008. Por lo tanto, ser profesor era como lo que más me podía caber en la cabeza. Hoy es muy fácil ver que esto ya es una profesión, es una industria, Claro. ya no eres un profesor, ahora eres un conferenciante, eres un speaker. O sea, ya esto tiene diferentes connotaciones, pero en su momento, en el año 2008, para mí era ser un profe. Sí. Y yo, a partir de ese momento, empecé a hacer muchas formaciones dentro de la empresa en temas de logística, comercio internacional, cómo hacer depósitos aduaneros, porque lo único que yo quería era enseñar. Ajá. Entonces me daba igual el tema, me da igual si era un DTA, me da igual si eran los términos psicotermos, me da igual lo que fuera. Yo quería ir a la fábrica de un cliente o a un cliente, estar ahí una hora y enseñarle un trámite aduanero, porque era una forma también de agregar valor. Y en ese transcurso de ese año hice más de 150 charlas y talleres a nuestros clientes. Ajá. Por lo tanto, nos sirvió para fidelizar a nuestros clientes, darle un valor que, por cierto, nosotros no cobrábamos por eso, ni a mí me pagaban por eso. Uh-huh. Era una partecita de mi trabajo que era como, bueno, si lo hace bien y si no lo hace tampoco pasa nada. Ya. Y a mí me empezó a generar tablas, digamos, como que empecé a ganar experiencia, empecé a mejorar mi manera de comunicar y empecé a cogerle gustillo a este tema de comunicar y de hablar en público y de enseñar. Entonces, eso se quedó allí gracias a ese trabajo, pero también, digamos, la otra cara de la moneda es que ya yo no me sentía a gusto haciendo el trabajo que realmente tenía que hacer, que era revisar declaraciones de importación, que era hablar con la administración, con la agencia tributaria, que era pagar los IVAs y los impuestos de las exportaciones e importaciones. O sea, era una movida que ya yo no disfrutaba y que ya yo veía lo otro como una forma de ganarme la vida, ¿vale? Ajá. Fue como Entonces, que un fuego que iba saliendo dentro y que poco a poco iba claro, tomando posición. eso es, pero ahora ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Ajá. Y empecé a buscar trabajo como profesor en varias universidades allí en la ciudad donde yo estaba, ninguna me llamaron y era un poco frustrante porque yo decía, aunque me pongan a dar clases de comercio internacional, yo lo que quiero es enseñar. Uh-huh. Y al final no resultó nada y yo me aburrí en ese trabajo, empezaron a pasar cosas en ese trabajo más difíciles, con multas, con situaciones con los clientes, con problemas, el teléfono sonaba los domingos por la tarde, los sábados por la mañana, daba igual el día, la hora, Todo el bien. teléfono siempre sonaba porque el comercio internacional no para nunca, no para, siempre está moviéndose carga, mercancía. Y para mí era una situación, yo tenía 28 años en ese entonces y recuerdo que empezaba como a tener incluso ataques físicos de taquicardias y cosas que me levantaba así de la noche. Era un estrés, era una sensación de no querer ir a la oficina. Empecé a sentirme quemado, que es la palabra, Uh-huh. digamos, que hoy se usa para eso. Yo empecé a sentirme quemado, frustrado, con esta crisis de los 30, ¿no? Ya estaba llegando a los 30, que esta Uh-huh. revelación, digamos, me pasó a mí a los 28 años, de cuando me di cuenta a qué me quería dedicar. Yo le llamo el momento epifánico, pero me tomó 2 años, Rafa, pasar de ese momento epifánico a tomar la decisión de hacer algo nuevo. 2 años, ¿eh? Ya. Es que O es sea, algo complicado. que no fue decir, descubrí mi propósito y entonces lo mando todo al carajo y ahora voy a hacer lo que me gusta. Porque es que ni siquiera sabía que me gustaba y tenía muchísimo miedo. Y si te digo la verdad, era una sensación de cómo voy a dejar un trabajo en el que ya me he posicionado, donde la gente me reconoce por una cosa que ni siquiera sé qué es. Ya. Entonces pasaron 2 años, que eso me sirvió de entrenamiento,
para yo poder decidir qué hacer. Y fíjate que al final de los 2 años ni siquiera encontré lo que tenía que hacer y mi única válvula de escape fue tomar la decisión de dejar mi trabajo e irme. Yo tenía esa frustración de irme, de aprender inglés, y digamos que ese viaje a Londres en compañía de mi esposa se convirtieron como en la excusa perfecta para dejarlo todo y empezar de nuevo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace tomar acción en cosas que a veces te sientas incómodo, se hace aprovechar tu trabajo actual como un campo de batalla para entrenarte, se hace el entrenar mucho y utilizar eso para poder ver si realmente la cosa va por ahí, y al final pues tomar una decisión radical que yo no sé si será cambiar de empleo, yo no sé si será cambiar de país, pero hacer cambios que hagan que tu mente piense de otra manera, porque el entorno afecta mucho la forma en cómo uno piensa. Entonces, yo sabía que si me quedaba en Colombia o me iba para un empleo similar al que ya tenía, pues al final no iban a haber muchos cambios. Quizás hoy sería, no sé, director de alguna de estas empresas a nivel nacional, quizás ese hubiese sido mi destino. Quizás estaría frustrado, quizás estaría todos los días renegando de no haber tomado esa decisión. Y fue justo en el año 2010, o sea, hace 10 años ya, cuando yo tenía 30 años, que tomé la decisión de dejarlo y empezar literalmente, Rafa, de cero. De cero es ir a trabajar en restaurantes, ir a trabajar haciendo limpiezas en oficinas, ir a trabajar en talleres de mecánica, limpiando la grasa del suelo, ir a vender cervezas en eventos, ir a vender tickets de entradas en partidos de fútbol, vender hamburguesas, o sea, lo que hubiera que hacer para poder costearme la idea de, imagínate, después de un trabajo bien pagado, reconocido, con 2 profesiones, porque yo había hecho 2 carreras en ese entonces, vine a Londres a pasar necesidades sencillamente porque no hablaba inglés. Pero ese es el precio que a veces hay que pagar para eso. Así que si alguien está con ganas de reinventarse, de cambiar, de virar un poco, pues yo creo que hay un camino ahí, hay un valle, o sea, es como que estás en una montaña aquí y a donde quieres llegar es aquí, ¿vale? Hay que bajar para subir. Pero eso es, hay que echar una bajadita que nadie ve, es un valle, ¿no? El Valle de la Muerte, donde tú dices, oye, yo quiero llegar aquí, ¿vale? Y lo único que ves es esto. Pero cuando empiezas a caminar te das cuenta que ese camino, que es un camino estrecho, que es un camino difícil, que es un camino incómodo, que es un camino que a veces incluso dan ganas de volver a donde estabas, Claro. es el camino que hay que atravesar para poder hacerlo. Y a mí ese camino me costó más o menos atravesarlo unos 3-4 años para empezar a sentir que ya estábamos repuntando y estar hoy en el sitio donde quería estar hace 10 años. Claro, claro, que al final es como una cosa que se va... O sea, yo lo que me viene al escucharte es como que primero hay como que la carrera laboral da como muchas vueltas, ¿no? Para un lado y para otro, y que el hecho de que con 20 años no tengas muy claro hacia dónde tiene que ir, pues tampoco tiene que ser un problema expresamente. Y es más escuchar eso que te pasa por dentro hacia saber hacia dónde tienes que ir. Claro. Y ser consciente también que el hecho de que si tú te escuchas a ti mismo, pues posiblemente tengas que enfrentarte a lo que estás viendo fuera, ¿no? Porque tú te tuviste que enfrentar, imagino, al reconocimiento de todo el mundo, a que mucha gente pensara que ¿cómo vas a dejar esto? ¿O Claro. eres tonto? ¿O qué te pasa por la cabeza? Así ¿no? es. Y aguantar la crítica. A mí me decían, por ejemplo, pero se va a ir allá a lavar baños cuando aquí eres director de líder de área, importaciones y exportaciones. ¿Quién hace esa locura? Claro. Y a los 30 años, o sea, que ya es una edad en la que uno debe asentarse a nivel profesional, no experimentar a ver qué pasa. O sea, que este tipo de decisiones, yo me acuerdo cuando íbamos al colegio de inglés, mi esposa y yo, todos los que estaban en el salón eran jóvenes, eran chicos de 20, 18, cuyos padres les pagaban para que fueran a aprender inglés. Entonces, claro, mi esposa y yo siempre fuimos los abuelos de la clase. Claro, claro. Porque éramos de 30, mi esposa tenía 28, entonces éramos como que en una clase de inglés con críos de 17, 18 años, y claro, todo el mundo nos miraba como los viejos de la sala. Claro, y entonces, no solo sería la crítica externa, sino incluso la interna, ¿no? Ese momento que piensas, a ver si ¿qué estoy haciendo yo? Así que bueno, ese es un camino. Yo no digo que todo el mundo tenga que atravesar un camino tan tortuoso o tan difícil, pero lo que sí es cierto es que para conquistar cosas que uno desea, uno anhela, primero hace falta saber hacia dónde vas, y segundo, estar dispuesto a atravesar ese camino que a veces te va a poner en una posición que no te gusta, te va a poner en desventaja, va a ser incomprendido, va a ser no compartido, pero bueno, es como que yo lo tengo tan claro que voy a caminar en esa dirección, pase lo que pase. Y eso es lo que hoy nos trae aquí. Sí.
A ver, quería preguntarte de estas... hay mucha gente ahora que con esto del COVID y demás, hablan mucho de una revolución del sistema laboral que ya Ujú, venía viniendo desde lejos, pero que ahora mismo, ujú. pues de repente explota gracias al hecho de que, pues, por ejemplo, yo qué sé, el teletrabajo parecía una cosa que era una cosa que no iba a poder ser para muchas Ajá, empresas y a día de hoy muchas empresas están teletrabajando, ¿no? Quería ujú. preguntarte, eh, teniendo en cuenta que eres un experto en emprendimiento, ¿cómo es ahora el entorno laboral? O sea, para una persona que ahora mismo, pues digamos, es un recién titulado, una persona de últimos años de carrera, ¿cómo dirías tú que es el campo de batalla al que se va a enfrentar? Mira, el campo de batalla, yo creo que lo que está haciendo toda esta situación es que las personas empecemos a replantearnos cuáles son las habilidades que de cara a después de todo esto haya que mejorar. Yo veo claramente que hay un par de habilidades que cualquier profesional, haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique, trabaje en lo que trabaje, tiene que desarrollar. Uno es la habilidad de comunicación, es decir, la capacidad que tengamos para comunicarnos y expresarnos, y Ujú. otro la capacidad para aprender herramientas de marketing y ventas, ¿vale? Ajá. Estas van a ser dos herramientas claves, es decir, da igual si incluso si eres un funcionario público, o sea, tú tienes que empezar a trabajar en esto porque digamos que el entorno es hostil. Todos esos negocios que con la crisis del COVID se han afectado, la única forma en que van a repuntar sus negocios, si es que lo hacen, es digitalizando aún más su oferta. Ajá. Entonces, la panadería que, bueno, que tiene el local en la esquina, que evidentemente es un producto tangible, necesita digitalizarse más. ¿Y eso qué significa? Necesita tener una web, necesita tener un servicio a domicilio, necesita tener que ese panadero pueda hacerse vídeos para promocionar aún más su producto, su marca personal. Entonces, estas personas van a tener que reinventar sus negocios, Ujú. no quedándose solamente con la idea de, no, yo tengo una panadería que abro de 9 a 7 a 7 de la tarde. No, eso va a cambiar, porque lo que mucha gente se ha dado cuenta es que hay negocios que incluso pueden funcionar sin tener esos gastos fijos, digamos, como un local, como lo que significa todo esto. Por lo tanto para las empresas que ya tienen esta dinámica de presencialidad, tienen que digitalizarse un poco más, tienen que mirar cómo ofrecen una oferta diferente, pero todas las personas que aprovechen toda esta situación del confinamiento, de estar en casa, pues al final tienen que apostar por desarrollar ese tipo de conocimientos que van a ser muy requeridas por las empresas en este momento. Cómo hacer marketing, cómo digitalizar temas tecnológicos, esa clave, o sea, las personas que pongan el foco ahí para entrenarse, no les va a faltar oportunidades, porque la crisis es verdad que para muchas empresas se han cerrado, se han quebrado, pero Ujú. hay otras que han repuntado. Hay otra, por ejemplo, mira lo que está pasando con Zoom, mira lo Ujú. que está pasando con Amazon, mira lo que está pasando Coca-Cola, por ejemplo, ahora está reinvirtiendo y cambiando toda su estrategia comercial porque lo van a petar otra vez. Es decir, y uno dice, pero ¿cómo que lo van a petar otra vez? Claro, sencillamente las acciones de Coca-Cola están subiendo impresionante. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tiene esas situaciones de caos y de situaciones problemáticas, pues al final, si la gente no tiene acceso a mejor ingreso, pues al final la gente lo que hace es alimentarse peor. Ajá. Y empresas como McDonald's, Coca-Cola, esto lo saben. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. McDonald's, por ejemplo, es una empresa que se está cotizando en bolsa. O sea, todo este tipo de empresas que uno diría, no, pues van a repuntar aún más por la situación que hay. Entonces, fíjate que no es que muchas empresas estén quebrando y sí, va a cambiar la economía, sin duda, pero hay empresas que van a salir, Netflix, por ejemplo, lo que está pasando con Netflix Sí, ahora, a todo el cómo ha mundo. repuntado. O sea, hay negocios, hay industrias que les ha cogido, digamos, esto en una buena situación y hay otras, por ejemplo, el caso de Airbnb, mira lo que está pasando con Airbnb. O Justo lo sea, contrario. es justo lo contrario, cuando venía en una ola de crecimiento impresionante. Entonces, Ajá. fíjate cómo una situación cambia negocios, unos que eran muy exitosos empiezan ya no a hacerlo y otros que estaban ahí más o menos empiezan a crecer. Por lo tanto, lo que hay es un cambio de paradigma y un cambio de oportunidades. Y lo que Ujú. nosotros tenemos que hacer como profesionales es estar abiertos de, bueno, ¿qué industrias en ese momento están repuntando en las que yo pueda desarrollar habilidades para poder, digamos, estar ser más competitivo? Entonces, de alguna manera, porque yo tenía aquí una pregunta que era Sí. si todo este tema de la marca personal, de la publicidad, del marketing, era un tema
que era solo para emprendedores o es para todo el mundo. Sí, efectivamente. Y la pregunta es para, o sea, ahora por lo que yo te entiendo es que es para todo el mundo, porque es que realmente la diferencia entre a lo mejor un emprendedor y cualquier otra y una persona que no es que quiere hacer un trabajo por cuenta ajena, esa Ajá. diferencia, bueno, se está, digamos, ya no es tan clara, ¿no? O Ya no sea es tan que clara, efectivamente. Yo no digo que ahora todo el mundo tiene que volverse infoproductor y hacer un curso online. Yo no digo eso. De hecho, yo no recomiendo que si uno no tiene una experiencia probada, un conocimiento, un nivel de influencia, eh, años en el mercado, si uno no tiene esa prueba, digamos, de fiabilidad, yo no recomiendo, de hecho, que se haga un curso online, porque eso es una forma de reaccionar ante una situación y es probable que a esa persona no le vaya bien porque ante tanta oferta, yo no había visto tanta oferta de infoproductos como lo he visto en las últimas 6 semanas. claro, lógico. ¿Vale? O sea, la gente está volcada y está bien, porque es una forma de que la gente cambie conciencia y es un reflejo de lo que está pasando. Lo que no está bien es que sea producto de una reacción al miedo de decir, oye, tengo que hacer algo y me voy a hacer un curso. Porque ¿qué pasa? Todo ese tipo de reacciones están pasándole factura a la gente porque sencillamente tú vas a mirar a esa persona que se inventa el infoproducto, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Qué personas pueden dar fe de que lo que hace es bueno? Y tú no ves muchas cosas que puedan dar fe y al final pues se va a frustrar nuevamente porque ese negocio no avanza. Entonces, yo sí que recomiendo que las personas que ya tienen una experiencia, un conocimiento, o tienen cierta influencia en algún sector o conocen mucho de un tema o se les llama por algo, o sea, si hay algo en lo que uno se pueda sentir fuerte, en eso sí, digitalizarse, hacer un infoproducto, aprender más de herramientas para poder comercializar esto. Y las personas, esto para emprendedores, ¿vale? Ujú, Pero las personas que no, por ejemplo, ahora si le han despedido el empleo, si está ya a punto entre si deciden por él o otra persona para quedarse con ese puesto, eso si es. es que le van a hacer una rebaja de sueldo porque necesariamente la empresa no puede pagarle el sueldo que estaba pagando. O sea, todo lo que puede pasar, esa persona tendrá que venderse aún mejor. Y venderse aún mejor es que tiene que, no sé, por ejemplo, sus perfiles en redes sociales tienen que estar actualizados, la imagen que transmite a través de las fotos tiene que estar mucho más actualizada, sus conocimientos tienen que estar actualizados porque las empresas ahora lo que van a necesitar, Rafa, es personas que tengan una vocación más comercial, una vocación de venta, de marketing, porque las empresas que no vendan se van a, o sea, las que no terminen de vender se van a quebrar. Por lo tanto, si tú tienes a un empleado que ha desarrollado estas habilidades y que es bueno, cualquier empresa se va a pelear por una persona así, por una persona que haga que una empresa crezca. Y eso lo hacen realmente las personas que tienen estas habilidades comerciales, aunque no sean vendedores, ¿eh? Ujú, Aunque sea para ser recepcionista, esta persona tiene que tener una vocación comercial. Aunque sea para, estoy hablando de empleos, sobre todo en empresas que son de servicios, ¿vale? ajá, sí, sí. Ya si hablamos, no sé, de una empresa como Amazon, que lo que necesitas es empacar cajas para meter productos, quizás no tanto, ¿vale? Pero aún así, hay una oferta de gente que está buscando trabajo en Amazon, con lo cual tú tienes que ser lo suficientemente hábil para que seas tú el que pillen, o sea, así sea para empacar cajas. Claro. Entonces, en esa abundancia, en esa sobreoferta de profesionales, pues algo tendrás que hacer que marque esa diferencia. Yo creo que esa habilidad de comunicar, de transmitir un mensaje, de saber vender, es lo que de cara a lo que viene va a estar dando. Porque mira, te digo más, la gente que está creando ahora infoproductos, Rafa, que la gente piensa que, me hago un infoproducto, me compro un autorrespondedor y ya está, eso se venderá solo. Eso no funciona así. Ya. O sea, que lo vendan así es otra cosa, ¿eh? Pero la realidad de los infoproductores es que, sobre todo cuando son productos de high ticket, de cosas que valen, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, Sí. requiere la habilidad de un vendedor. Requiere que una persona esté al otro lado del teléfono. Requiere que pueda ser suelto a la hora de resolver objeciones. Y eso solo se puede hacer si la persona desarrolla esas habilidades de venta. O sea, que un emprendedor que haga un infoproducto tiene que asumir de entrada que tiene que empezar a vender. Entonces, de alguna manera, todos vamos a tener que empezar a vender. Aunque trabajes de, yo qué sé, quiero trabajar de ingeniero en donde sea y teóricamente lo que voy a hacer es hacer planos, pero realmente voy a tener que, para que me cojan a mí, voy a tener que aprender a venderme. Porque Exactamente. yo soy el Sí. producto. O sea, más precisamente aprender a vender aquello que sé hacer, Ajá. Y ¿vale? eso es, entendiendo, eso es lo que entiendo que es la marca personal, la marca profesional. Efectivamente, la marca personal es utilizar herramientas de marketing tradicional para la promoción
del conocimiento de una persona. Ajá. Entonces, yo creo una marca basada en mis habilidades, mis dones, todo lo que yo, digamos, ya naturalmente tengo, lo junto con algo que el mercado necesite y le doy un toque para que, como lo hace una marca de agua, como lo hace una marca Coca-Cola, para que en el mercado, que el mercado en realidad lo conocemos como un lugar donde hay oferta y demanda, ¿vale? Hay un Total. mercado laboral que ofrece empleos, perdón, que demanda profesionales y hay profesionales que se ofrecen en ese mercado. Ajá, sí, sí. Entonces, lo que determina el precio de ese profesional, pues es la diferenciación que tenga, el mensaje que comunica y al final que no sea igual del montón, que sea diferencial. Entonces, eso es lo que le va a dar el precio a ese profesional en el mercado. Por lo tanto, todos de alguna manera nos hemos convertido en un producto de ese mercado. Sé que suena feo decirlo, sé que suena muy, pero es así, es decir, somos personas que ofrecen servicios profesionales o ofrecen su conocimiento, su capacidad, su experiencia para resolver problemas en empresas que pagan por eso. Mm. Que en el fondo es un poco lo que estabas contando tú al principio, ¿no? Encuentras, te miras a ti mismo, ves cuáles son tus habilidades, quiero enseñar, me doy cuenta que se me da bien y me doy cuenta que hay una demanda de aprender en marca profesional, de aprender emprendedurismo y entonces junto esas dos y lo vendo de tal manera que creo una página web, creo infoproductos, creo un canal de Instagram que funcione, creo etcétera, etcétera, Así etcétera, es, etcétera. tal cual, tal cual. Claro, esas herramientas de visibilidad, como son las redes sociales, un blog, digamos que ese es el último paso, porque lo primero es descubrir cuáles son esas habilidades, esos dones, ese mensaje, adaptarlo y luego es cuando uno lo comunica, no al contrario. No es comunico lo que sea sin tener claro realmente a qué me voy a dedicar. Entonces, porque eso, si se hace de esa manera, es como empezar la casa por el tejado. O sea, hay que Cierto. empezar por los cimientos, establecer bien las bases y a partir de allí empezar a dar visibilidad. Por eso te decía lo de sacar a hacer infoproductos, porque sí, para mucha gente que no ha construido los cimientos, para que no ha construido la estructura, que son la experiencia, los clientes. Entonces, sacar un infoproducto sin esa base es empezar a hacer una casa por el tejado, Por el tejado. porque Pues no tiene fundamento. para terminar, Fabián, quiero que mi idea era que nos pusiéramos un poco en esta pregunta, en estos primeros pasos, y nos Ajá. pusiéramos un poco en la imagen de alguien que es, pues eso, está acabando la carrera y podría llegar a emprender, pero tampoco tiene por qué emprender, o podría llegar a meterse por un trabajo y dice, hombre, pues yo sé que ahora mismo, bueno, estoy convencido que lo sabes, que a hora de hoy una persona que sale de la carrera hay tanta oferta que al final la gente pues está trabajando por 400 euros o incluso gratis, ¿no? Entonces, y dice, pues yo eso no me interesa, así que he descubierto la marca personal y quiero empezar a trabajar por ahí para poder ser un profesional diferenciado. ¿Por dónde empiezo? Esa es la... ¿Qué podría Buena hacer de pregunta. aquí a... Yo, aprovechando el confinamiento, ¿qué hago aprovechando, ahora? ¿qué hago? Vale, es una buena pregunta porque fíjate, sí, yo te podría responder a esta pregunta antes del coronavirus y era muy sencillo decirte, oye, empieza a trabajar, aunque sea gratis, en algo que te apasione, que te guste, en algo en el que tú puedas ver que tienes una proyección. O sea, esta crisis de la que yo hablé a los 28 años, que te pilla a los 19, a los 21, a los 22, que es cuando ya la gente más o menos está buscando. Pero estamos en una situación nueva, en una situación que nadie sabe lo que va a pasar, de incertidumbre, no saben cuáles son los tipos de empleos nuevos que van a salir, el tipo de empresas que se van a quebrar. O sea, está todo como muy revolucionado, ¿vale? Está todo como muy, ¿qué va a pasar? Entonces, yo lo que veo desde el sitio donde estoy es que hay ciertas habilidades que se van a necesitar sí o sí, que es esta habilidad que te hablo de comunicar, de hacer marketing y hacer ventas, de hablar de tecnología, digitalizar, o sea, la cosa va por ahí, o sea, hay que aprender de esto. Entonces, lo primero que yo creo que un profesional, llámese historiador, llámese filósofo, llámese, no sé, alguien que se dedica estos que se dedican a corregir textos, o sea, la profesión más digamos, científica o menos probable que tú veas de conseguir trabajo hoy en día, incluso esas profesiones, con más razón, tienen que incrementar su capacidad de aprender el tema de marketing, ventas y comunicación.
Entonces, Total. alguien dirá, Fabián, por ejemplo, en esos días hablaba con un médico, es pediatra, y bueno, me estaba atendiendo por teléfono para un tema de los niños, y me estaba haciendo casi que una fórmula por teléfono. Me decía, mira, yo creo que, a ver, déjame ver al niño tal. Y yo le dije, ¿y tú no has pensado hacer de esto un producto? Claro, porque en su cabeza está que él es médico pediatra. Ya. Él no es youtuber, él no es una persona... Y claro, era como que, claro, el día de mañana te quedas sin empleo, no tienes ese nivel de capacidad que tienes que hacer. Entonces, una persona como esa tiene que empezar a meter en su cabeza la idea de que no basta solamente con la profesión o el título. Tienes que empezar a crear esa visibilidad. Y ojalá, yo sé que no todo el mundo se le da bien la idea de vender, de hacer marketing, yo sé que incluso se requieren algunas habilidades, pero mira, yo siempre lo digo, Rafa, mis hijos, yo tengo 2 hijos, una de 6 años y una de 3, ellos pueden escoger la carrera que quieran, ellos pueden hacer lo que deseen a nivel profesional, pero si hay 2 cosas que tienen que incorporar en esa carrera, da igual lo que estudien, es la habilidad de comunicar y vender. O sea, esas 2 cosas Para todo el mundo. da igual. O sea, eres historiador, amigo, aprende a comunicar y véndete. O vende lo que sabes. Eres filósofo, aprende a comunicar y véndete. Es que si miramos los casos, y yo digo que esto no va a dejar de ser así, tú mira, por ejemplo, el caso en esos días he estado viendo un par de series que quiero mencionar por si a la gente ahora con todo este tema del confinamiento les viene bien. La historia de una serie de National Geographic se llama Genius y tiene el caso de Picasso y el caso de Einstein, ¿vale? Estos 2 genios. Y básicamente, si tú miras, si te miras la historia de lo que ellos fueron y lo que hicieron, claro, uno era un pintor, el otro era un científico, pero lo que hizo que realmente ellos tuvieran esta relevancia era su capacidad de venderse, Ya. ¿sí? Esa obsesión de mostrarse de su trabajo, de tener ese reconocimiento que tenían, esa diferenciación. Créeme, Picasso es más genio por la capacidad de marketing y de ventas que tenía que por los cuadros que pintaba. Claro. Porque claro, o sea, muchos pueden ser genios pintando, pero pocos son capaces de llegar con esos cuadros o con esa ciencia o con esas teorías a la palestra donde eso se muestre. Y eso no va a dejar de ser así. Claro, La eso. gente... No, me viene esa sensación de la cantidad de veces que vamos a, yo qué sé, vas andando por la calle y de repente ves a un músico genial por la calle y dices, este hombre cómo nos está ganando, bueno, no Claro, sé, o claro. un pintor, o un actor, o... Sí, Ujú. o profesiones así que dices difíciles, ¿no? Que parece, yo qué Sí. sé, ser ingeniero, va, todo el mundo enseguida vas a encontrar, pero incluso un ingeniero, hay tantos ingenieros que al final dices, Claro. ¿cómo vas a encontrar trabajo, no? Y entonces al final es toda la capacidad de venderse y de... Bueno, pues De ahí utilizar empezaremos. herramientas de visibilidad. Mira, hay una frase muy, muy bonita que yo tengo que es, tu visibilidad es tan importante como tu habilidad. No, claro, O sea, si lo que tú sabes, la gente no sabe que tú lo sabes, es como si no lo supieras. claro. Entonces, claro, esto para una persona que está saliendo de la universidad, cuando se enfrenta a la realidad de que las oportunidades quizás laborales ahora van a ser menos en algunos sectores y hay mucha oferta de profesionales, la única forma de generar ese valor diferencial es a través de esa visibilidad, de lo que estamos en capacidad de dar, del valor, de tener esa influencia de pronto en nuestro sector con lo que sabemos. Ujú. Esa diferencia lo va a marcar eso. Y alguien me preguntará, Fabián, vale, y si todo el mundo empieza a hacer lo mismo, entonces, ¿cómo te diferencias? ¿Vale? Porque esa es otra cosa que puede pasar. Vale, imagínate que todos los ingenieros, todos los historiadores, todos los filósofos que salen de la universidad, pues deciden hacerse youtubers y montar un canal. Bueno, pues esto lo que haría sería estrechar aún más el espectro de diferenciación. Entonces ya no podrías hablar de filosofía general, tendrías que escoger, no sé, una época de la historia en la que tú eres Sí, especialista. los estoicos, por ejemplo, ahora mismo que está teniendo muy, muy moda y hay varios escritores que escriben sobre eso. Ajá, exacto. Entonces, es como que, vale, ahora como no hay muchos historiadores haciendo esto, vale con que te hagas un canal de YouTube porque no hay mucha gente haciendo lo mismo. Pero cuando haya mucha gente haciendo lo mismo, lo que tendrás que hacer es incrementar aún más esa diferenciación, enfocándote en algún sector, en alguna cosa concreta, O sea, donde habrá menos gente. cada vez será, Pero, digamos, tú eres el experto en, digamos, ahora soy el exactamente, experto en marca personal, soy el experto en marca personal para emprendedores, soy el experto para marca efectivamente, personal para emprendedores que están empezando o incluso, eso es. o gente que... Tal cual, tal cual. Entonces, esa es la forma en la que uno va estrechando como el espectro y se va quedando con un nicho concreto del mercado. Mira, ahí está pasando mucho con los expertos en marketing digital, en marketing online. Ujú. Toda esta gente, hay una revolución de gente que es conocedora y experta de ese tema
Y lo que yo me he dado cuenta es que cada uno está escogiendo como un pedacito de la cadena del marketing online. Entonces, hay expertos en creación de funnels de venta, hay expertos en copy, hay expertos en retargeting, hay expertos en anuncios en Facebook, hay expertos en Instagram, hay expertos, o sea, cada parte de la cadena de lo que significa toda esta parte de marketing digital, las personas están escogiendo pedacitos para hacerse diferentes del resto de los demás. Claro, que al final la cosa es que como tenemos acceso al mundo online, somos, no sé si somos 67 millones de personas en el mundo, no, 67.000 millones de personas, no sé cuántos somos, son muchísima gente. Somos una barbaridad. Entonces al final siempre hay un hueco para cada uno. Así es. Bueno, pues Fabián, esto era un poco lo que tenía pensado así preguntarte. No sé si hay alguna cosa que quieras aportar más, si no... Nada, yo simplemente decir a la gente que nos escucha, que nos ve, que ánimo, que esto es un momento de cambio, pero los momentos de cambio traen consigo oportunidades para el que las quiere ver. Tenemos dos decisiones, la decisión de quejarnos, de criticar, de ver un panorama negro, no ver luz al final del túnel y castigarnos, fustigarnos por la situación, o ver qué cosas podemos hacer para aprovechar esta situación, esta oportunidad y empezar a desarrollar nuevas habilidades diferentes a las que el currículum o el pensum de nuestra carrera nos ha dejado. Okay. El que vea esa oportunidad, créeme, Rafa, va a tener posibilidades en este nuevo paradigma laboral, porque se viene un nuevo paradigma laboral. Okay. De hecho, la palabra más usada ahora, no sé si has visto, pero se habla de la nueva normalidad, del nuevo orden, todo es nuevo, ¿no? Entonces viene un nuevo paradigma laboral, vienen nuevas habilidades, nuevas profesiones, y el que esté dispuesto a mantenerse en ese ritmo es la persona que va a estar en esa nueva normalidad, y el que no, pues al final, como pasó con las ascensoristas hace algunos años, como pasó con, o sea, como que, no sé, como va a pasar no sé, con muchas profesiones que ya... bueno, los taxistas no, pero todavía, Todavía no, pero es lo que va a pasar. Entonces es como que, bueno, lloramos sobre la leche derramada o miramos a ver cómo hacemos algo nuevo para poder reinventarnos a nivel profesional. Eso para mí es el mensaje. Entonces es un mensaje de ánimo y esperanza, si lo quieres ver así. Pues genial, muchas gracias Fabián por tu mensaje de Rafa, esperanza y un placer. Un gusto, ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues ya espero que tengamos la oportunidad de vernos cuando esto se acabe. Claro que sí. Mira, de todas maneras, para todas las personas que nos escuchan, ya sabéis, yo tengo un canal en mi blog, que es fabiangonzalezh.com, y un canal en YouTube y en Instagram, tengo las cuentas en todo, pero hay un montón de información que tengo justo para entender esta nueva dinámica, cómo reinventarnos a nivel profesional, cómo crear, posicionar y monetizar una marca personal, que es en el tema del que yo soy experto, que recomiendo mucho que le echen un vistazo. Hay un montón de vídeos gratuitos. O sea, te puedes hacer una formación gratuita directamente a través de ese canal. Perfecto. Así que los que quieran echar un vistazo, lo que haremos encantado. será poner los links de todos tus libros y todo el material que tienes para que el que quiera lo Claro pueda que mirar sí. y tener contacto a tus redes. Perfecto. Pues muchas gracias, Fabián. Pues, nada, Rafa, encantado. Un placer compartir, ¿vale? Un placer. Hasta aquí. Chao. Chao. Espero que te haya encantado la entrevista. Si es así, dale manita para arriba, suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya, compártelo con cualquier persona que creas que le pueda interesar y siéntete libre de comentar lo que quieras. Nosotros nos vemos en próximos capítulos. ¡Chao!